Buenas noches, mi nombre es Jennifer Zambrano, estudiante de Administración en Salud y Seguridad en el Trabajo. Vamos a presentar hoy la actividad 5 de la materia Riesgo Físico con mis compañeras Jamie Catherine Díaz, Daisy Joana Yampuesan y María José Manrique. Vamos a hablar acerca de las vibraciones de las actividades que presentan vibraciones. El objetivo mano y brazo en la pulidora rotativa es una herramienta eléctrica usada para lijar, pulir y dar brillo a superficies metálicas o de madera. Estas herramientas se utilizan para crear un acabado liso y brillante en una variedad de proyectos de bricolage, desde la construcción de muebles hasta la restauración de antigüedades. Una pulidora rotativa utiliza una rueda de pulido que gira a una velocidad constante. Estas pulidoras tienen una mayor fuerza de pulido, lo que significa que puede tratar superficies más duras y más grandes. Las fuentes de vibración provienen directamente del motor de la pulidora rotatoria, ya que ésta requiere de energía para su funcionamiento. Detrás de las vibraciones que tiene su origen en la maquinaria se pueden citar varias fuentes: vibraciones producidas en procesos de transformación, las generadas por el funcionamiento de la maquinaria y aquellas debidas a fallos de la maquinaria. La exposición del segmento corporal afectado de mano y brazo son transmitidas al sistema mano y brazo, son aquellas que transmiten su energía al cuerpo humano a través del sistema mano-brazo, cuyo origen hay que buscar por regla general en herramientas portátiles como taladros, martillos, neumáticos, desbrozadoras, pulidoras y otras que se asemejan mucho a eso. Se miden respecto a su sistema de eje ortogonales directamente del anterior eje, dirección del eje longitudinal del tercer hueso metacarpiano. Biodinámico, eje por dirección, dorso por palma, y basicéntrico, que es el eje y la dirección perpendicular a los otros dos. Efectos en el trabajador por vibraciones mano y brazo. La transmisión de las vibraciones depende de sus características físicas, intensidad y frecuencia, de la dirección y de la respuesta dinámica de la mano. Los efectos adversos también van a depender, entre otros factores, de la presión de agarre, de la fuerza estática aplicada, de la postura de la extremidad superior, así como el tiempo de exposición y de recuperación. Los trastornos podrán ser trastornos vasculares. El más conocido es el llamado fenómeno de Raynaud o dedo blando inducido por vibraciones. Consiste en una oclusión temporal de la circulación sanguínea a los dedos, provocando una sensación de palidez o dedo blando. Mientras se produce, el trabajador percibe una pérdida de sensibilidad y destreza en los dedos, que puede incrementar los riesgos de accidente. En los casos más graves puede producir incluso ulceración y gangrena. Trastornos neurológicos. Otro efecto es la sensación hormigueo y entumecimiento en los dedos y en la mano. Si se prolongan en el tiempo, acaba repercutiendo en la capacidad de trabajo y en las actividades de la vida normal. Las vibraciones mano-brazo son un factor que puede incrementar el riesgo de aparición del síndrome de túnel carpiano, trastorno debido a la compresión del nervio mediano en su paso por las muñecas. Otro trastorno es el osteoarticular. Se observa un incremento de lesiones en huesos y articulaciones en los trabajadores que utilizan herramientas de percusión. En concreto, se ha descrito una mayor prevalencia de artrosis de muñeca y codo en aquellos trabajadores expuestos a vibraciones de baja frecuencia. Trastornos musculares. Puede producir debilidad muscular y dolores en la mano y brazos, así como una disminución de la fuerza de agarre. También puede aparecer trastornos como tendinitis y tenosinovitis en las extremidades superiores. Otros trastornos se han relacionado con pérdida auditiva, aunque no se sabe bien si se debe a la asociación de ruido que suelen conllevar las vibraciones o directamente a las propias vibraciones. Buenas noches, mi nombre es Jamie Díaz. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre el plan de intervención de la jerarquía del control.
Para mano y brazo encontramos en la eliminación, el peligro no se puede eliminar ya que su uso es necesario para llevar a cabo la finalidad del trabajo. En la sustitución encontramos que se debe limitar el tiempo de exposición de la herramienta a utilizar, como lo dispone la normativa Real Decreto 1311 del 2005. También podemos encontrar que se debe garantizar que sea una herramienta de excelente calidad debido a que su uso es continuo. Y si se presenta alguna falla en la herramienta, como lo estamos hablando de la pulidora, no se debe manipular, se debe sustituir. En el control de ingeniería, si el uso de la herramienta es de uso continuo, realizar la rotación del personal. También debemos realizar el mantenimiento preventivo y cuando se requiera el mantenimiento correctivo. También se debe exigir el respectivo uso de los elementos de protección personal y se debe verificar que la herramienta a utilizar se encuentra en óptimas condiciones. Encontramos el control administrativo. Se deben realizar pausas activas durante la jornada laboral. También es la encargada de dotar al personal con los elementos de protección personal. También es importante que se establezcan capacitaciones para informar al personal sobre los riesgos a los cuales están expuestos. Encontramos los elementos de protección personal como lo son los guantes de baqueta, botas de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva, delantal de cuero y ropa de trabajo respectiva. ¿Cómo se mide y se evalúan las vibraciones? Su medición se hace por medio de un vibrómetro, que es el que se encuentra en la imagen. Este es un instrumento que contiene en su interior unos filtros de ponderación que se integran de acuerdo al potencial lesivo de las siguientes variables, como lo son la frecuencia, la amplitud, el eje X, Y o Z de entrada por mano y brazo. El valor límite de la vibración transmitida de mano y brazo es de 8 horas. Este debe ser de 5 metros por segundo al cuadrado. La transmisión de vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el mismo dependen mucho de la postura y no todos los individuos presentan la misma sensibilidad. Es decir, que la exposición a vibraciones puede no tener las mismas consecuencias en todas las situaciones. Para evaluar el riesgo derivado de la exposición de vibraciones mecánicas es necesario conocer su frecuencia, el valor de la aceleración de la vibración respecto a los ejes anteriores mencionados y el tiempo de exposición. Los dos primeros parámetros que se pueden calcular a partir de los datos de emisión proporcionados por el fabricante de la máquina o mediante la medición directa. Para la medición se utilizan equipos complejos como lo son los vibrómetros, como les enseñaba anteriormente en la imagen, cuyo elemento principal es el acelerómetro. El tiempo de exposición también puede estimarse mediante la observación del puesto o medirse conjuntamente con el resto de los parámetros. Con la combinación de estos factores se obtiene el valor de la exposición diaria a la vibración, ya que ésta se compara con los estándares establecidos para determinar el nivel de riesgo. Dichos valores son distintos hay que tener presente para las vibraciones que son de mano y brazo y las vibraciones de cuerpo completo. La complejidad del proceso hace indispensable que este se lleve a cabo por personal especializado, ya que es el que hace la evaluación del ruido. Y dependiendo de la aceleración y el tiempo de exposición, puede existir una situación de riesgo para la salud, como se observa en la gráfica. Encontramos el tiempo de la exposición en horas en la parte inferior y en la parte lateral encontramos la aceleración ponderada. Los valores límites de exposición a vibraciones, como lo indica el Real Decreto 1311 del 2005, son entonces por vibraciones transmitidas de mano y brazo, que da lugar a una acción, es de 2,5 metros por segundo al cuadrado y su valor límite es de 5 metros por segundo al cuadrado. Listo, ahora me presento, soy María José Manrique. Voy a hablar sobre los objetivos que tenemos frente a las vibraciones de cuerpo entero. El primero es la transmisión de vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el mismo dependen mucho de la postura y pues no de todos los individuos presentan la misma sensibilidad. Esto pues obviamente depende mucho de la persona, ¿no?
Es decir, pues que la exposición a vibraciones pueden obtener las mismas consecuencias en todas las situaciones. En la segunda tenemos entre las máquinas portátiles de percusión, una de las más comunes es el martillo percutor. En sus dos versiones, eléctrica y neumática, es usado en gran número de trabajos, como picando terrenos, demoliciones, perforaciones, pues, etcétera. Existen herramientas apropiadas para diferentes tipos de trabajo y material, ¿sí? Pero pues estas generan una vibración demasiado fuerte como para nuestros trabajadores. Tercero, identificar la tipología de vibraciones mecánicas, sus principales características y los equipos emisores, como objetivo de determinar los factores de exposición, efectos sobre la salud y seguridad de los trabajadores expuestos y medidas preventivas para reducir o eliminar los riesgos derivados o que puedan derivarse de las exposiciones a este tipo de vibraciones. Para entender la fuente de vibración, tenemos que tener en cuenta que las vibraciones producidas por las máquinas generalmente no tienen una frecuencia determinada, sino que son una mezcla de vibraciones de diversas frecuencias. En higiene industrial tiene interés las vibraciones cuyas frecuencias están comprendidas entre 1 y 1500 Hz. La vibración ocasiona movimientos y desplazamientos relativos en el organismo. Si la frecuencia de vibración es inferior a 3 Hz, el cuerpo se mueve con una unidad. Y pues los efectos adversos experimentados van asociados a enfermedades de movimiento. A medida que esto aumenta la frecuencia de la vibración, varias partes del cuerpo tienden a responder en forma diferencial a las fuerzas fluctuantes. Las frecuencias comprendidas en el rango de 4 a 12 Hz, por ejemplo, harán que las caderas, hombros y partes abdominales comiencen a resonar. Bueno, buen día, mi nombre es Daisy Joana Yampuesan y les voy a hablar de la exposición de segmento corporal afectado en cuerpo entero. Bueno, el martillo demoledor es una herramienta potente utilizada en construcción y demolición para romper superficies duras como concreto y piedra. Si se utiliza de manera inadecuada o sin precaución, puede causar graves lesiones a los trabajadores como fracturas óseas, contusiones, daños a articulaciones, traumatismos y amputaciones. También los posibles efectos en los trabajadores por la exposición laboral a vibraciones con el martillo demoledor. Pueden tener diversos efectos sobre la salud de un trabajador en el cuerpo entero, como el síndrome de Raynaud. Es un efecto de los vasos sanguíneos y se manifiesta con espasmos y reducción de flujo sanguíneo en dedos y extremidades, lo que provoca cambios de color en la piel y sensación de frío. También los trastornos musculoesqueléticos. Causa fatiga muscular y tensión en diversas partes del cuerpo, como espalda, cuello, hombros, brazos y piernas. Esto puede llevar a trastornos musculares como dolor crónico y lesiones a largo plazo. También las lesiones en la columna vertebral. La exposición continua a vibraciones puede ejercer una presión excesiva en la columna vertebral, lo que aumenta el riesgo de hernias discales y otros problemas relacionados con la espalda. También las vibraciones intensas pueden afectar al sistema circulatorio, provocando trastornos en la circulación sanguínea y aumentando el riesgo de problemas cardiovasculares. La exposición prolongada a las vibraciones puede causar fatiga en todo el cuerpo, afectando la capacidad del trabajador y la calidad de su sueño. En algunos casos también la exposición a vibraciones puede afectar el sistema nervioso central y periférico, lo que resulta en síntomas como hormigueo y entumecimiento o debilidad en extremidades. También se ha observado que las vibraciones pueden tener efectos en el sistema digestivo, causando molestias estomacales y otros trastornos gastrointestinales. Bueno, el plan de intervención de control que tenemos para el martillo demoledor en eliminaciones
Para reducir la exposición, se puede eliminar el tiempo empleado en la máquina e implementar la rotación de las tareas para limitar el tiempo que un trabajador esté expuesto. En control de sustitución, para minimizar el impacto de las vibraciones en el cuerpo, se debe usar una máquina de menor vibración que tenga amortiguadores y un buen diseño ergonómico. Si no cuenta con tal diseño, implementarlo a la máquina. En el control de ingeniería, implementar sistemas de aislamiento en puntos de contacto entre la herramienta y el trabajador, como empuñaduras antigravitación y suspensiones para el asiento de la maquinaria. Importante revisar la máquina antes de usarla y que tenga un buen mantenimiento. Equipos de protección. Se debe usar guantes antigravitatorios, calzado con suela absorbente de impacto, casco de seguridad, gafas protectoras, también protección auditiva y ropa adecuada. Bueno, ¿cómo se mide y se evalúan las vibraciones en el cuerpo entero? Para medir las vibraciones de cuerpo entero se utiliza dispositivos llamados acelerómetros, los cuales los acelerómetros son sensores que miden la aceleración de las vibraciones en los 3 ejes, especialmente X, Y y Z. Estos se colocan en diferentes puntos del cuerpo como la cabeza, el pecho, la espalda, las muñecas y los tobillos, el cual se debe llevar a cabo por un profesional capacitado. Bueno, el valor ¿cómo se mide y pues que si el nivel es aceptable? Las vibraciones, como lo dijo mi compañera anteriormente, las vibraciones para mano y brazo, valor que le da lugar de una acción es de 2.5 metros sobre segundo y el valor permitible es de 5 metros sobre segundo. En las vibraciones transmitidas al cuerpo entero es de 0,5 metros sobre segundo y el valor permitible es de 1.15 metros sobre segundo. Muchas gracias.